en Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. El incomparable Dios de Israel. Isaías 40, verso 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer Verso las 17. islas como polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Vamos a saltar el 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todos llama por su nombre, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dice el verso 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Tengan la amabilidad y se sientan. El domingo pasado estuvimos hablando de la última creación de Dios y fueron sus hijos. Dios ahora tiene hijos. Jesucristo se llama el unigénito porque fue el primero. Los demás éramos criaturas, pero ahora tenemos un hermano. Amén, hermano. Tenemos un hermano que se llama Jesucristo y que no se avergüenza de llamarnos hermano. Estuvimos hablando que hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. El hombre material, dice Corintios, la carta a los Corintios, dice: el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso Nicodemo no entendía. Si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar en el reino de Dios. Hoy vamos a seguir el hilo de la historia de este tema, de entrar a ese reino de Dios, de conocer el mundo de Dios, de conocer tantas cosas que Él tiene.
Yo me imagino cuando una hormiga salta y cae al cuello de un elefante. ¿Cómo definirá la hormiga el elefante? Un animal tan gigante y ella tan pequeñita. Tendrá una cantidad de conceptos acerca de un elefante. Así es el hombre con Dios. ¿Cuántas religiones en el mundo tienen una forma de pensar cómo es Dios? Le han hecho templos, le han hecho altares, imágenes de talla, han usado toda clase de materiales, le colocan en un pedestal y se imaginan así es Dios. Los babilonios lo tenían como un semitauro, era mitad hombre y minotauro, creo que llaman, mitad hombre y mitad bestia. Los egipcios tenían a Osiris, tenían 3 dioses principales. La India, los maometanos, aún la tribu más remota del ser humano, montada en la altiplanicie más alta, tiene una forma de describir a Dios, de decir Dios es de tal forma. ¿Qué pensar de los griegos, que aunque le llaman la cuna de la civilización, allá fue donde nacieron los grandes filósofos, las matemáticas, las físicas, aún la medicina, aunque ya venía de otros países, allá se inmortalizó con Hipócrates. Y a pesar de esa cantidad de gente grande, ellos tenían a Júpiter, ellos tenían a Venus, y ellos decían que los dioses peleaban, se peleaban el poder. Y cuando había una catástrofe decía, es que están peleando. Y el uno al otro le hizo daño, porque se formaban conflictos entre ellos peleando a la diosa Venus. Creo que era Mercurio y Júpiter, peleaban a Venus. También los romanos tuvieron sus dioses, un imperio tan grande, tan poderoso, que duró muchos siglos, también tenían su cantidad de dioses. Por eso el apóstol Pablo, hablando en primera a los Corintios, en su primer capítulo, y en el segundo, dice, el hombre no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. Porque si hubieran conocido quién era el Señor y que era el Señor de gloria, no le hubieran crucificado. Es decir, el mundo, debido a que la luz que recibieron no era suficiente, entonces el hombre no conoció a Dios.
Este Dios que describe la Biblia aquí en Isaías 40, le está diciendo a Israel: ¿con quién me compararéis? ¿A qué me haréis semejante? Si la tierra es el estrado donde yo pongo los pies y el cielo la silla donde me siento, ¿a qué me haréis semejante? Si yo los montes o las montañas las peso en una balanza como el tendero pesa el arroz o el azúcar o pesa cualquier otra clase de comida, ¿a quién me compararéis? Pablo, escribiendo a los romanos, dice que Dios se reveló, Dios se mostró, porque llegó un tiempo en que Dios estaba solo. Pero así como no luce un hombre solo, ni luce tampoco una mujer sola, pues Dios les hizo la compañía, así también Dios solo no luce. Dios tenía que hacer criaturas donde Él mostrar su amor, donde Él mostrar su grandeza, con el fin de que lo conocieran, lo adoraran, lo bendijeran y se gozaran con Él. Creó los ángeles, creó al hombre. Entonces el apóstol, escribiéndole a los romanos, le dice que las cosas invisibles de Dios, o el Dios invisible, se reveló a través de la creación, de modo que los hombres no tengan excusas de decir: es que a Dios no lo conocemos. El salmista, en el Salmo número 8, dice: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que de él tengas memoria, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, sin embargo lo coronaste de honra y de gloria, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Y en el Salmo número 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, no hay palabras, y hasta el extremo del mundo salieron sus palabras. Y comienza a describir la majestuosidad del sol, y dice: y este que sale como esposa de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Sus salidas son desde un extremo al otro, y nada hay que se esconda de su calor. Cuando el salmista escribe el Salmo número 19, aunque dice que no hay palabras, no hay pronunciación de palabras, sin embargo está diciendo: ahí está la creación, ahí está el universo, ahí está la identificación de que hay un Dios real y que existe. Bendecido sea el nombre del Señor.
Eso se llama revelación universal, revelación general, revelación natural. Esa revelación natural no fue suficiente para que el hombre conociera a Dios. Por eso el hombre se postró ante imágenes, adoró ídolos, construyó una imagen de talla y dijo: así es Dios, así se parece Dios. Pero imagínense, él mismo está diciendo: ¿qué imagen me compondréis? ¿A qué me haréis semejante? Si Él es invisible, si Él es incorpóreo, ¿cómo podemos imaginarnos que es Él? Entonces Dios procedió, porque Dios, más que los seres humanos, si Dios no tiene revelación para ellos, aparte de la creación, ellos no están preocupados por conocer a Dios. Seres humanos están preocupados por tener un buen carro, una buena casa, una buena finca, una buena cuenta en el banco con muchos activos, una esposa muy linda, unos hijos graduados en las mejores universidades, que haya dinero para salir a pasear. En Colombia algunos se dan el lujo de salir aún a otros países. Y como dijo un hombre y una mujer, nosotros nos vamos a casar y nos vamos a dar el lujo de no tener ni un solo hijo, con el fin que podamos pasear toda la vida y que no haya nadie que nos moleste. Así que Dios no está en la agenda del hombre. Todo está en la agenda del hombre, colocan una cosa y otra y otra y otra, pero Dios no hay por ahí nada. Sin embargo, a pesar de Dios ser lo mejor, a pesar de Dios ser lo excelso, lo eterno, lo puro, lo omnipotente, si alguna cosa tiene importancia en la vida para el ser humano, es conocer quién es Dios. Porque lo demás es material, lo demás tuvo un comienzo y tendrá un final. Sí, la juventud es hermosa y bella, pero se va. Los niños se crecen y se casan y se van de la casa, forman otro hogar. Los carros se ponen viejos, los celulares después no les entra la señal. La casa hay que estarla arreglando todos los años, se va deteriorando todo. Pero la Biblia dice: el Dios eterno es Jehová. No se marchita, no se envejece, y su entendimiento no hay quien lo alcance. La revelación de Dios general, universal, no alcanzó. Entonces Dios usó una revelación que los exégetas le llaman la revelación especial. Revelación especial.
En esta revelación especial, ya Dios se va a acercar un poco más a los individuos con el fin de mostrarse un poco más y que podamos tener un concepto más amplio sobre lo que Él es. Vamos a decir aquí algo esta mañana, que Dios ha dejado huellas en la historia del hombre con el fin de revelarse más. La historia registra que Dios se movió, que Dios actuó, que Dios hizo algo, y por eso aparece un éxodo, por eso aparece un cruce del Mar Rojo, por eso aparece la historia del diluvio, la historia de David y Goliat, la historia de Sodoma y Gomorra. Aparecen las historias de las murallas de Jericó, del día más largo de la historia, que Josué detuvo el sol. Todo eso aparece científicamente comprobado que tuvo sucesos o acontecimientos o realidades que acontecieron en la vida del ser humano. Es decir, Dios comenzó a dejar huella y a decir: estoy presente, existo, soy real, me quiero manifestar en la vida de los seres humanos. Entonces encontramos a un Dios manifestándose en el universo, en la historia y en la vida personal de individuos y de pueblos. Hechos de los Apóstoles dice que Dios se manifestó a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Lo escogió para bendecirlo y para bendecir a toda una nación. Cuando Dios quiso que Israel lo conociera, lo dejó que se volviera un pueblo, una nación, y que fueran esclavos, y Él mostró todo su poder al librarlo por medio de plagas de la mano de un emperador como era Faraón. Lo lleva a través del desierto, a través del mar, y luego en una montaña llamado la montaña o monte del Sinaí, llama a un hombre y le dice: prepara al pueblo que me voy a manifestar a todos. Todos me van a ver. Todos van a ser testigos oculares. A todos les voy a dar testimonio de mi existencia. Y cuando el pueblo dura varios días preparándose, comienza la manifestación de Dios en la montaña del Sinaí. Dice que habían nubes, oscuridad, pero también habían relámpagos, habían truenos, había un temblor de tierra, habían sonidos de trompeta, porque el Dios de todo el poder y de
toda la gloria, había bajado a una montaña. Dice que el pueblo de Israel lo vio de lejos y le dijeron a Moisés: nosotros no nos acercaremos a esa montaña, hazlo tú y nosotros nos quedaremos contemplando aquello desde la distancia. Y por eso ellos en Isaías capítulo, creo que el 43 o 41:10 dice: vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay más. Un aplauso para ese que dijo que no hay más. Aleluya. Mire, vea, el primer mandamiento, el primero, porque Dios cogió una tabla y escribió los 10 mandamientos y tenían leyes civiles, leyes para los partos, para los juicios, para una cantidad de cosas, pero había un mandamiento que era el primero de todo y era este: oye Israel, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. O vamos a decirlo de otra manera: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es único, único, y no necesitas más. Alabanzas al nombre del Señor. Ese Dios dejó huellas en el mar, en la montaña del Sinaí, en el río Jordán, en el tabernáculo, en el templo, en el monte Carmelo. Dejó huellas en Sansón, en Jefté, en Samuel, en David, en Salomón, en Moisés, en Josué, en Jeremías, en Isaías, en Babilonia, con Daniel y los 3 muchachos, delante de los imperios. Dios dijo: yo estoy presente, ellos no están solos, ellos son mi pueblo, son mis hijos, son mi nación, son los míos. Y por eso se metió con ellos allá en el foso de los leones, y por eso se metió con ellos allá en el Mar Rojo, y por eso se metió con ellos en el horno ardiente, y caminó con ellos en el desierto y les sacó agua de la roca, les trajo comida especial, le dio carne, los alimentó, no permitió que se enfermaran. Yo creo que muy pocos se envejecieron, porque uno de 40 y habían pasado 40 años y dijo: tengo las mismas energías que cuando tenía 40. Era que ese maná, eso tenía nutrientes, era una comida de reyes, eso caía del cielo, eso era preparado por el chef más grande que se llama Jesucristo. Así que imagínenselo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ese Dios grande, que ese espíritu comenzó a hablar a través de los profetas y tomó a uno de ellos llamado Isaías y le dijo: levanta la voz en cuello, anúnciale a mi pueblo, voz de atalaya,
y diles: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Me gustaba oír a Domingo Zúñiga explicando esto. Cuando hablaba de Emanuel, Dios con nosotros, decía: no es Dios en el cielo, no es Dios en otro planeta ni en otra galaxia, es Dios aquí en la tierra. Y una vez que estaba concluyendo un mensaje, lo cerró con broche de oro tan lindo, después de dar todo una explicación tan hermosa. Dijo: lo que he querido predicar es que hace casi 2000 años el Dios que hizo los cielos y la tierra nos visitó en la persona de Jesucristo. Oiga, qué lindo, qué hermoso. Estas cosas a uno lo inspiran. Saber uno que tiene un Dios tan grande y tan poderoso. Hermano Álvaro Torres, en estos días, oyéndole un mensaje, decía: cuando yo era muchacho, tenía un profesor. El hermano Álvaro tuvo profesores que eran en aquella época los mejores que habían en Barranquilla, profesores que habían venido de otros países. Dice que tuvo uno que todos los días iba al colegio enchaquetado, encorbatado, bien presentado, y un día les dio una explicación acerca de lo que era el neutrón. Y le dijo: el neutrón unas veces puede producir energía, otras veces puede producir calor de acuerdo a las circunstancias. Y el profesor comenzó a decir todo lo que podía hacer el neutrón. Y después le dijo: yo sé que ninguno de ustedes entendieron nada de lo que yo les estoy enseñando. ¿Cierto que sí? Todos dijeron amén, así es. Ninguno entendía. Digo: bueno, les voy a poner un ejemplo. Esa gente que ilustra, esa gente que tiene esa pericia para explicar, para no dejar a la persona así como bueno, yo entiendo un poquito, me vino un poquito de luz. No, dice que el profesor dijo: vea, ustedes me ven a mí bien vestido, pero si yo me voy para una carpintería y me quito esta ropa y me pongo la ropa de un carpintero, ya soy carpintero. De ahí salgo para otra parte, me visto de policía, cojo el bolillo, la gorrita y me voy para la calle, ya soy un policía. Y si me voy para otra parte y me visto de otra cosa, ya soy aquello. Pero es el mismo profesor que está haciendo es cambio de vestido, pero es la misma naturaleza. Y eso fue lo que hizo Dios con el ser humano. Él es espíritu, pero un día se cambió de vestido. Alabanzas al nombre del Señor. El evangelista Juan dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos lo ha dado a conocer. En el principio, dice Juan, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el mundo, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bendecido sea el nombre del Señor. Y claro, al Dios aparecerse en este mundo vestido de carne, el mundo lo iba a rechazar. El mundo no lo iba a aceptar, sobre todo Israel, acostumbrado a ver a Dios actuando sobre montañas, sobre desiertos, sobre mares, de una forma cayendo sobre el tabernáculo, cayendo sobre el templo, cayendo sobre la montaña donde estaba Elías, devorando esa agua, esos alimentos, todo. Decían, este no puede ser el Mesías y el Dios que nosotros esperamos. No puede ser. Un día, estamos hablando de la revelación personal, especial. La revelación de Dios ha sido progresiva. Progresiva. Esto es lo que algunos no interpretan bien. No han entendido que Dios es muy grande y que el hombre es muy pequeño, y él no se le podría al hombre manifestar así. Hubo uno que se atrevió a decirle, muéstrame tu gloria. Ya había visto cómo se había manifestado en Egipto, ya había visto milagros y todo eso, pero él que sabía que Dios tenía más. Porque Israel conoció las obras de Dios, pero Moisés conoció fue los caminos. Y los caminos de Dios son más profundos que las obras de Dios. Vamos a explicarlo de otra manera. Dios tiene algo más grande que sanar a un enfermo. Dios tiene cosas más grandes y más maravillosas que levantar a un muerto. Dios tiene cosas más grandes que darle la lengua a un mudo, o la vista a un ciego, o a un paralítico ponerlo a correr. Dios tiene cosas más grandes que todos los milagros que Él puede manifestar el hombre. Dios tiene cosas eternas. Lo demás es temporal. Por eso el Señor, un día caminando con los discípulos, les dijo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ya él había hecho un recorrido, se había mostrado, había dejado huellas, había sanado una cantidad de enfermos, ya habían comentarios de él, ya lo conocían un poco, se mostró un poco. Y algunos de los 12 dijeron, bueno, por ahí algunos dicen que tú eres Elías, otro que eres Jeremías, otro que eres Juan el Bautista que ha resucitado.
Bueno, eso es lo que opinan allá todo el mundo. Ustedes que son mis seguidores. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Vean, ninguno lo conocía. Nadie. Porque ya Jesucristo en San Lucas 10, ojalá tengan en cuenta esos versículos del 21 al 24, un día se regocijó en el Espíritu. Parece que fue el único día que estuvo alegre. ¿Y sabe cuál fue el motivo de su alegría? ¿Sabe qué puso a Jesucristo alegre? Lo siguiente. Dijo: te alabo, oh Padre, creador de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Sí, Padre, porque así te agradó. Y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo. Y ninguno conoce al Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, cuando él les preguntó a ellos, ninguno sabía. Pero Pedro, que tuvo un lamparazo del cielo, porque para conocer a Jesucristo tiene que venir una luz desde el mismo cielo e iluminar la mente, el conocimiento, la psiquis del ser humano. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Otro día cogió 3 de ellos. Mire, porque es que hay un poco gente que todavía no conocen a Jesucristo. Mire, porque esta revelación a veces es personal, individual, a veces grupal. Se llevó 3 para la montaña y estando allá se transfiguró delante de ellos. Y una voz que vino desde la magnífica gloria que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. Y el apóstol Pedro, escribiendo sus cartas, decía: y nosotros somos testigos oculares, oímos esa voz y vimos cuando él se transfiguró. Dejó correr un poquito la chaqueta, el vestido, y dijo: mírenme un poco mejor. Ahí no manifestó toda su gloria, no, porque los mata a todos, se mueren todos. El hombre no puede soportar la gloria de Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: no puedo hacer eso que me estás pidiendo, que te muestre mi gloria, porque te mueres. Pero Dios siguió, Dios continuó. La revelación de Dios es progresiva. Y algunos dicen: pero ¿por qué se tarda tanto? ¿Por qué no actúa? Porque el hombre no tiene la capacidad de que Dios le revele todo así de una sola vez. El hombre no tiene la capacidad. El problema no está en Dios. Le va dando de poquito, de poquito. Que lo vaya conociendo, que se vaya dando cuenta quién es Él. Bendecido sea el nombre del Señor. Bendecido sea Jesucristo. Entonces Jesucristo comenzó también no solo a caminar las calles polvorientas de Palestina, que en ese tiempo eran polvorientas, no estaban pavimentadas, sino que comenzó a dejar huellas, huellas que hasta el día de hoy son imborrables, permanecen. ¿Cómo manifestó él sus huellas? ¿Cómo las dejó plasmadas en este mundo? Fue de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad,
de vereda en vereda y curaba a los ciegos, sanaba a los enfermos, ponía de comer a una cantidad de personas. Teniendo poquita comida en la mano, la multiplicaba. Caminaba sobre las olas del mar. Reprendía los vientos y lo obedecían, y la mar le decía que se quedara quieta. Pero no solamente eso, sino que deja huellas en el Calvario. Deja huella en la cruz, deja huellas en la tumba. Hay una tumba vacía en el mundo donde estuvo el cuerpo de un muerto, y el único que ha resucitado entre los muertos se llama Jesucristo. Los demás se murieron y están enterrados. Ahí está la tumba, que es la huella, el testimonio. Pero si se hubiera resucitado y se hubiera ido escondido, ¿quién podía decir que Él resucitó? Nadie. Pero Él no vino sino a mostrarse, a revelarse, a darse a conocer. Entonces se le apareció primero, fue a una mujer. Luego se le apareció a Pedro. Luego se le apareció a otro. Finalmente se apareció a 11. Después a 2 que iban en el camino. Después se le apareció a Tomás. Después se le apareció a 500 hermanos. Y Pablo dijo, y al último de todo, uy, como que casi me quedo por fuera de esta gloria, de esta gran bendición. Se me apareció a mí, que yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí la iglesia del Señor. Pero cuando Dios quiso revelar su Hijo en mí, Pablo testificándole a Félix, el gobernador, le dijo, yo creí haber hecho muchas cosas contra el nombre del Hijo de Dios. Yo perseguí la iglesia. Yo encerré en cárceles a hombres, a las mujeres las arrastraba por el cabello. Yo ponía hierros candentes sobre la gente para que blasfemaran ese nombre, y logré conseguir eso en algunos. Y yendo en una comisión no conforme ya de perseguirlos en mi tierra, Israel, me fui para Siria y llevaba poderes, cartas de las principales autoridades y de todo el Sanedrín. Pero yendo yo por el camino hacia Damasco, aconteció al mediodía que una luz que resplandecía más que la luz del sol cayó sobre mí, y yo caí al suelo ciego, y oí una voz que me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo dije, Señor, ¿y tú quién eres? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Los demás oyeron la voz, pero no entendieron, porque la revelación no era para ellos. Esos siguieron iguales en la oscuridad, pero a mí me fue revelado este nombre que es sobre todo nombre. Este ser que cargo, que yo cargo en mi vida, este ser no lo puedo dejar, ni él tampoco me puede dejar. Hemos hecho un convenio, hemos hecho un pacto de andar juntos hoy. Y le dijo Pablo a Félix, oh excelentísimo Félix, yo sé que tú crees en la resurrección. Yo sé que tú crees en los profetas. Y Félix dijo, por poco me persuades a ser también cristiano. Y Festo le dijo, Pablo, las muchas letras te están volviendo loco. Tú te estás desquiciando, tú te estás saliendo del racionamiento normal.
te estás volviendo loco. Y dice Pablo: oh excelentísimo Festo, yo no estoy hablando palabras de locura. Lo que yo hablo fue un acontecimiento real en mi vida. Yo me encontré con Jesús de Nazaret. ¿Cuántos se encontraron aquí con Jesús de Nazaret? Él está vivo. Yo estoy emocionado. Hablar de Cristo a uno lo emociona, hermano. Lo alegra. Que en medio de tantas noticias tristes esta mañana, en medio de tantas noticias que al hombre lo tienen asustado, a la generación que dice: bueno, ¿y qué va a pasar con el cambio climático? ¿Y qué va a pasar con esta multiplicación de tanta gente? ¿Dónde se va a sacar tantos alimentos para el sostenimiento de ellos? Quiero decirle a la iglesia que no esté preocupada. ¿Y por qué le digo yo eso? Como para darles un contentillo. No, señor. Es que nosotros nos encontramos con el que hizo los cielos y la tierra. Un día llamó a todos los discípulos y le dijo: me voy. Se pusieron tristes porque había venido del cielo y allá iba a regresar. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ya había terminado la obra de la redención. Vino lleno de gracia a salvar la humanidad y dijo: me voy. Y lo llevó hasta Betania y les dio los últimos mandamientos. Y ellos viéndolo, él se fue alzando. Oye, hay cosas tan maravillosas, ¿no? Qué testimonio, ¿cierto? Se fue alzando y se desapareció. Y los discípulos no bajaban la vista. Y aparecieron dos ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado al cielo de entre vosotros, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cuánto estamos esperando ese acontecimiento? ¿Usted sabe cómo se llama ese acontecimiento? Dios se manifestó en la creación. Dios se manifestó en la historia. Dios se manifestó en la razón humana. Dios dejó huellas en el pasado, en el Antiguo Testamento. Dios dejó huellas en el Nuevo Testamento, pero falta la manifestación más grande de Dios, que es la que Juan dice en el capítulo 3: amados, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Empero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Yo estaba pensando en algo. Todos los apóstoles se murieron, todos. Y todos fueron muertos a espada, con lanza. O sea, fueron martirizados. Todos. Y yo digo: pero hay un viejito que no lo voy a dejar que se muera. Este viejito era el que se le recostaba en el pecho a él. O sea, este ganó puntos. Este ganó puntos, se le llamó el discípulo amado. Pero él no era tan bueno primero,
porque este pertenecía a los dos que el Señor les puso como apellidos hijos del trueno, si eran atronados. Pero Dios, el acercarse tanto a Jesucristo, hermano, nos vamos transformando como de gloria en gloria. Y la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El viejito Juan lo echaron en una paila de aceite, no se quemó. Lo mandaron por allá a una isla del mar Egeo llamada Patmos, para que la fiera ya se lo comieran y el viejito se muriera. Ya estaban aburridos del viejito. Y dice él que el día domingo, el primer día de la semana, dice: yo estaba en el Espíritu y oí detrás de mí una voz como sonido de trompeta, como sonido de grandes truenos, que me decían: yo soy el Alfa, yo soy la Omega, yo soy el principio, yo soy el fin. Y cuando me volteé para ver, vi 7 candeleros de oro y la figura de uno que se movía en medio de ellos. Se me pareció al Hijo del Hombre, pero ahora tenía sus cabellos blancos como la lana. Su rostro era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Estaba vestido con un vestido sacerdotal. Tenía por el pecho un cinto de oro. Tenía una corona en su cabeza. Y los pies eran como el bronce cuando lo meten en el fuego y se pone rojo, bronce bruñido. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Me desmayé, me privé. Pero el que estaba hablando conmigo puso su mano sobre él y me dijo: no temas, yo soy el que estuve muerto. El mismito. El mismo, iglesia. El mismo, iglesia. Ya se había cambiado de vestido otra vez. Yo soy el que estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y tengo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Y le abrió una puertecita en el cielo. Y cuando Juan llega allá, dice: vi un trono y a uno sentado en el trono. Y vi tronos alrededor de él y ancianos y ángeles que lo adoraban. Y comienza Dios a correr el velo, porque eso es lo que quiere decir Apocalipsis, revelación final, a correr el velo para que Juan mirara lo que Dios iba a hacer, lo que Dios tiene y cómo es la evolución o el proceso de las cosas del Señor. Y algunos dicen: bueno, ¿y para qué Apocalipsis? Si ya él había hecho tantas cosas. Lo que pasa es que Dios en cada momento de la vida de la iglesia, Él sabe cómo actuar. Esa iglesia estaba bajo un imperio y la iglesia estaba siendo atacada. Se lo echaban a los leones, vírgenes, niños, ancianos. Esa iglesia cogían a los creyentes y los embetunaban con brea y los crucificaban y los prendían vivos. El diablo andaba como león rugiente, creyendo que iba a derrotar la iglesia, y en muchos había venido desánimo, y en muchos decía: pero ¿qué está pasando con un Dios tan grande? Como quien dice: estamos fracasados, estamos derrotados. Dios mío, qué ataque tan grande. Bueno, Jesucristo llevó a Juan y le dijo: ven acá, te voy a mostrar el final de las cosas. Te voy a decir que me le envíe 7 iglesias, 7 cartas a las iglesias, y le vas a decir esto y esto y esto. Y comenzó a decirle a la más atacada,
la de Esmirna, la segunda de las cartas. Esmirna decía: somos pobres, no tenemos nada. Era la iglesia de las catacumbas. Pero el Señor le dijo: tú no eres pobre, tú eres rica. Gloria al nombre del Señor. Y a Filadelfia le dijo: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y a todas termina diciéndole a las palabras, a todas las 7 cartas al final, hay un cierre de carta que dice: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios, él será mi hijo. El que venciere le haré columna en el templo de mi Dios. El que venciere le daré una piedrecita nueva y en ella un nombre nuevo. Al que venciere, y a todos les va dando promesa para alentarlo, envíale esas cartas a las iglesias y dile que no retrocedan. Aleluya. Vamos a estar de pie. La revelación final. Y Juan nos dice: ¿cómo viene ahora? Vino en carne, nació en un pesebre. Pero ahora cuando venga, Dios mío, Juan lo describe de la siguiente manera en el capítulo 6 y en el capítulo, creo que 19. San Mateo también lo describe en el capítulo 24. Y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos harán lamentación por él. Y San Mateo dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las potencias de los cielos serán conmovidas, y aparecerá en el universo, en las nubes, la señal del Hijo del Hombre, viniendo con potencia y gran gloria. Aleluya, hermanos, aleluya. Aleluya, iglesia. Aleluya. ¿Cómo vamos nosotros a vivir desanimados? ¿Cómo los hermanos van a andar tristes, afligidos, porque no hay dinero para ir al retiro? No te preocupes. Hay uno que es mejor que el dinero. Hay uno que es mejor que la salud. Hay uno que es mejor que el carro, que la finca, que la casa. Aleluya, hay uno que viene a buscarnos. La iglesia lo espera. Amén, iglesia. Vamos a cantar. Vamos a